que la gracia de Dios siga guardando la vida de cada uno de ustedes. Estamos agradecidos del Señor por poder hoy estar en su casa. Quisiera invitarles en esta hora a que me acompañen en las Escrituras y juntos podamos estudiar la palabra del Señor. En Hebreos, en su capítulo 4, verso 14 al 16, le agradezco si usted es tan amable, me acompañe para que podamos estudiar lo que allí declara la misma. Hebreos capítulo 4, versículo 14 al versículo 16. Leemos la palabra del Señor. Y dice la Escritura: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero en su caso sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Retengamos nuestra profesión y acerquémonos confiadamente al trono de su gracia para hallar el oportuno socorro. Hoy la temática a comunicar por medio de la palabra del Señor es confiados ante el trono de su gracia. Es interesante al leer esta escritura, y en días pasados que estuvimos hablando por varias semanas sobre lo que es el sacerdocio de Cristo y de todos los santos, el planteamiento que hace aquí Hebreos en su capítulo 4, el inicio de Hebreos capítulo 4 nos invita a nosotros participar de un reposo que hay para el pueblo de Dios, que no consiste en un día, sino en una persona. Este reposo se llama Cristo, aquel que invitó a que viniéramos a Él si estábamos cansados y cargados y pudiéramos reposar en Él todas nuestras cargas con garantía de que Él nos haría descansar. El escritor a los Hebreos en este capítulo 4 y ya al final de sus versos, entonces hace un planteamiento muy interesante. Él habla y dice: nosotros tenemos un gran y un sumo sacerdote que traspasó los cielos, es Cristo, el Hijo de Dios, y por lo tanto nos invita a que nosotros permanezcamos con todo lo que tiene que ver con nuestra profesión de fe, con todo lo que tiene que ver con nuestra convicción y seguridad de que tenemos a alguien que puede compadecerse de nosotros, aún en medio de nuestras debilidades, aún en medio de nuestros conflictos, para que de esta manera nosotros podamos hallar consuelo, gracia y misericordia para el oportuno socorro. Este es el planteamiento que hace la Escritura. Pero hay dos realidades que hacen un contraste en este sentido. Uno, ¿cuál es la posición de quien no tiene a Dios en su corazón cuando se encuentra en medio de conflictos o de adversidad? ¿Hacia dónde corre y cómo corre quien no tiene a Dios en su vida? Y la Escritura plantea de una manera responsable que el impío huye sin que nadie le esté persiguiendo. En pocas palabras, el impío tiene un delirio de persecución, una especie de conflicto emocional, a veces hasta psicológico, una paranoia de que alguien le está persiguiendo, y en medio de su realidad huye sin que nadie le persiga. Una cosa es huir y otra cosa es lo que plantea aquí la Escritura, es que nos acerquemos, y en otras versiones dice que corramos confiadamente al trono de la gracia del Señor. Mientras que el que no tiene a Dios huye, quien tiene a Dios se acerca y corre al lugar del oportuno socorro. Allí es donde la Escritura dice que para nosotros hay respuesta y solución en medio de cualquier situación o adversidad que estemos viviendo. La gran pregunta es: ¿dónde corre usted? Porque usted puede vivir
o como uno que no tiene a Dios o como uno que tiene a Dios. Lo que va a definir esta realidad es nuestra actitud en medio del conflicto que estemos viviendo. Si huimos, actuamos como si no tuviéramos a Dios en nuestra vida como nuestra esperanza. Si nos acercamos confiadamente y corremos a ese trono de la gracia, el cual habla el Señor, que es el trono de misericordia, allí hallaremos entonces el oportuno socorro que estamos expectando en Cristo Jesús. Pero hay algunos elementos que plantea la palabra del Señor muy interesantes. Lo primero, cuando hablamos de trono, estamos hablando de algo que simboliza autoridad y poder. El trono de Dios es el trono de su gracia, de su misericordia. Y cuando nosotros nos acercamos a Él, podemos acercarnos con confianza, con garantía, sin temor y entendiendo que en el trono de Dios no solamente hallaremos el oportuno socorro y consolación que estamos necesitando, sino que hallaremos realidades. Y una de ellas es que hallaremos un trono donde el trabajo o la obra hecha ha sido terminada por el sacrificio perfecto en la cruz del Calvario realizado por Cristo. Lo segundo es que Cristo está sentado allí a la diestra del Padre y desde allí reina con poder y autoridad sobre cualquier situación que en nuestra realidad se haya salido de nuestro control, pero nunca se ha salido del cuidado y del control de Él. Por eso hay que tener cuidado cuando alguien ora diciéndole al Señor: Señor, vuelve a tomar control, toma el control de esta situación. La pregunta es cuándo Dios perdió el control de una situación. Un Dios omnipotente y omnipresente tiene el cuidado y el control de cualquier situación, aunque de nuestras manos se haya salido, nunca lo será del cuidado y la protección de Él. Así que la realidad es que a nosotros nos cuesta un poquito entender lo que sucede con esto de trono, con esto de reino, con todo esto que habla en este lenguaje de la Escritura, y a veces hasta nos cuesta más entender el privilegio de tener un sumo sacerdote que intercede por nosotros, se presenta por nosotros y nos ayuda en cualquier circunstancia. ¿Cuál es la razón? Nosotros no somos de una cultura monárquica. Regularmente, aunque hay islas a nuestro alrededor que sí tienen una influencia de las coronas, de la monarquía y alguna especie de modelos gubernamentales que tienen que ver con esta realidad y cultura, a nosotros nos cuesta entender qué es acercarse a un trono donde está un rey sentado. Recuerdo en una ocasión una experiencia que tuve. Nuestros niños estaban más pequeños. Nosotros estábamos como familia en la ciudad de Washington, D.C. Y cuando terminamos de la asignación en donde estábamos y la convocatoria, decidimos ir a un lugar histórico donde está el memorial a Abraham Lincoln. Allí está una estatua inmensa, él está sentado en una posición de autoridad, con sus manos así, bien colocadas, a posición de sus pies. Pero como los niños estaban pequeños, nosotros empezamos a subir las escalinatas para llegar allá. Y antes de ir por la mitad, ya su papá no tenía aire, ni siquiera para dar un paso más. Porque eran bastantes cantidades de escalones. Y entre tantos escalones un plano, una posición o un espacio plano para volver entonces a otra escalinata, y son varias hasta llegar allí. Algo me llamó mucho la atención. Cuando usted se para frente a este lugar, las columnas son tan imponentes, la estatua está en una posición que cuando usted llega a ese punto a donde el monumento dice toda la declaración de los derechos abolidos de la esclavitud, usted se siente intimidado por dos razones. Porque ya no tiene aire para caminar un escalón más. Y segundo, porque usted está frente a una estatua, usted es pequeñito, la estatua es inmensa, las columnas son grandes y las escalinatas van trabajando emocional y psicológicamente para cuando llegues allí casi te desmayes y te desplomes o por falta de aire o delante de la imponencia de aquel lugar. Piense por un minuto. Fue un hombre muy valorado en su nación, una figura histórica relevante que murió por los derechos en los que creyó. Pero fue un mortal más. No pudo garantizar salvación para nadie ni para él mismo.
no tiene una deidad que manifestar. Sin embargo, usted y yo tenemos entonces a un Dios todopoderoso, que no necesita escalinatas para que nadie se impresione al llegar a su presencia. Que cuando alguien está delante de su presencia, la Escritura dice que en todas las experiencias de teofanías, de Cristo, de experiencias con Dios o con Cristo, quienes estuvieron delante de su presencia cayeron como muertos ante el esplendor de su gloria y de su presencia, comparado con el sol en su máximo esplendor, comparado con la gloria mayor que se pueda manifestar. Y a esa realidad Dios nos dice a nosotros que nosotros podemos disfrutar confiadamente de lo que es el trono de su gracia y del lugar del oportuno socorro. Así que la realidad es que ninguno de los tiempos sacerdotales se pudo sentar en aquel lugar. No hubo sacerdote que se sentara y ocupara el lugar que ocupó Cristo. Y ante esta realidad se cumplió la escritura del Salmo 110, versículo 1, que dice literalmente: el Señor le dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que haya puesto a tus enemigos por estrado de tus pies. Por lo tanto, alcanzar misericordia y hallar gracia son dos realidades que todos nosotros necesitamos disfrutar y experimentar en nuestra vida. Las dos tienen dos aplicaciones totalmente diferentes, pero cubren cualquier necesidad de nuestra existencia. Por ejemplo, alcanzar misericordia implica no obtener lo que nosotros merecemos. Alcanzar misericordia significa no obtener lo que nosotros merecemos. Porque cuando nosotros alcanzamos la misericordia de Dios, nos damos cuenta que lo que nosotros merecemos no es su misericordia, sino un castigo, sino la paga de nuestros pecados, la muerte que implica el pecado. Por lo tanto, la misericordia de Dios alcanzada significa que yo recibo lo que no, no obtengo lo que merezco, que es el castigo de mi accionar y las consecuencias, y que Dios absorbe en su misericordia mi culpa y me libera y me perdona de mi pecado. Así que alcanzar misericordia es no obtener lo que en realidad me correspondía como castigo. Pero hallar gracia implica sí obtener lo que yo no me merecía. Por eso la gracia de Dios es aquella que nos da a nosotros más allá de lo que nosotros mismos nos podemos merecer. Por eso el mérito del hombre no puede alcanzar ni conseguir el favor de la gracia de Dios. Solo el amor del Padre puede hacer que por su gracia usted y yo obtengamos lo que en realidad nunca nos merecimos. Y es importante resaltar un tercer elemento de esta declaración, que como nosotros no vivimos en esa cultura donde habían sacerdotes que se presentaban para ofrecer sacrificios por los pecados de otro, no entendemos algunos detalles. Pero uno de ellos es que a quien se escribe en primera intención esta declaración era una comunidad de fe que entendían lo que era el sacerdocio. Así que los rabinos tenían un pensamiento, los griegos tenían otro pensamiento. ¿Cuál era el pensamiento de los rabinos? Ellos entendían y pensaban que Dios tenía dos tronos. Un trono era el trono de misericordia y otro trono era el trono del juicio. Y ellos decían esto porque ellos sabían que Dios era ambas cosas. Es un Dios misericordioso, pero también es un Dios justo. Entonces entendían que sus tronos estaban separados. Uno de ellos, él se sentaba para hacer misericordia, según el pensamiento hebreo, y en el otro se sentaba para hacer un juicio. Pero el tema aquí es que en cierta manera el sentido lógico nos puede llevar a pensar esto como ellos en un momento. Porque el mismo Dios que es un Dios de amor, también es fuego consumidor. El mismo Dios que hace misericordia es un Dios que hace justicia. El mismo Dios que perdona pecados es el mismo Dios también que tiene la capacidad para tomar en cuenta aquellas cosas que hemos hecho fuera del propósito y la voluntad de Él.
Así que la realidad es que ellos entonces se hacían una pregunta: ¿cómo un Dios que es tan misericordioso puede ser justo y emitir juicios en un momento determinado? De hecho, hay una declaración en el Nuevo Pacto que dice: es el tiempo de que el juicio comience en la tierra. Pero el juicio primero comienza por la casa de Dios. Y si el justo con dificultad se salva, ¿dónde aparecerá el impío y el pecador? Así que hay dos aspectos del carácter de Dios que hacía que los hebreos pensaran que había dos tronos, pero no entendían algunos que eran dos expresiones de su carácter. En esta realidad, uno mostraba juicio y el otro mostraba misericordia. Pero a la luz de lo que la Escritura declara, el juicio y la misericordia no provienen de dos tronos como los hebreos creían. Fueron el juicio y la misericordia reconciliados en la cruz de Cristo en una sola realidad. Y esa realidad se llama la reconciliación. Cuando usted y yo nos reconciliamos con Dios, el juicio y la misericordia no van por separado, sino que se expresan de una sola fuente, y allí nosotros podemos entender esta realidad. Es importante resaltar que la gracia no ignora la justicia. Por el hecho de que la gracia de Dios perdone mis pecados, si hay algo que yo he hecho, tendré que asumir la responsabilidad de aquello que hice. Tuve la ocasión de estar por un tiempo como capellán en una cárcel en la ciudad de Nueva York. Vi los arrepentimientos más extraordinarios de criminales y personas peligrosas y de alto riesgo cuando nos tocaba hablar con ellos. Algunos de ellos estaban genuinamente arrepentidos, amaban a Dios. Un día un hombre con lágrimas en sus ojos me dijo una palabra que marcó mi corazón. Estábamos en una celebración de la predicación de la palabra. A ellos le tenían prohibido acercarse donde estábamos porque eran de alto riesgo. Y cuando terminamos, uno de ellos solicitó hablar con uno de nosotros. Aceptamos y lo acercaron. Y le dije: siento mucho que estés limitado acá porque veo en ti un genuino arrepentimiento. Y este hombre me dijo: ¿y a usted quién le dijo que yo estoy aquí preso y que yo soy esclavo de estos barrotes? Yo soy más libre que muchos de los que no están detrás de una celda y que están ahí afuera. Esto me confrontó mi mentalidad. Entonces me dijo lo siguiente: hay personas que andan en la calle y están presos, y yo estoy detrás de los barrotes y estoy libre, porque nunca en mi vida disfruté del perdón y la gracia que estoy disfrutando por medio de la palabra de Dios. Y esto me llevó a una profunda reflexión. Y esa reflexión es esta que hoy estoy tratando de comunicarle a usted. La gracia de Dios y el perdón y la misericordia no ignora la justicia. Por lo tanto, hay un régimen de consecuencias. Pero eso no quita que Dios sea malo porque yo esté viviendo situaciones que traen como resultado mi accionar. Eso no significa que Él no tuvo misericordia, que no haya gracia de Él. Pero esto es inseparable de lo que tiene que ver con su justicia. Pero a la luz de todo lo que la Biblia está hablando, entonces el pensamiento griego complicaba más la situación. Los hebreos veían la misericordia separada del juicio. Llegan a pensar que eran dos tronos y no uno. Y ahora la Biblia dice: acérquense al trono de gracia y misericordia, hablando de un solo trono donde está el Padre y Cristo fue sentado a su diestra. Por lo tanto, no hay que buscar dos tronos ni tres, ni otras opciones, ni intermediarios. Hay un trono y desde allí emana la gracia y la misericordia reconciliadas por la obra que Cristo efectuó en la cruz del Calvario. Pero esa realidad los griegos la complicaron un poquito más. Y ellos entonces tenían un problema más grave. ¿Cuál era el problema que tenía el pensamiento griego? Sobre todo el helenista, que era un poquito más elevado. Era que ellos entendían por medio de una palabra existente que había algo que se llamaba apatheia. Y era una palabra que en su contexto describía una idea de que cuando alguien no sufría dolor, no tenía sentimientos de quejas o de algún tipo como de afección física, de enfermedad o otra cosa,
entonces no era humano, sino que era un Dios. Entonces, para poder ser un Dios, ellos entendían que la forma para poder ver la deidad en alguien era que no sintiera dolor y que no tuviera ningún tipo de quebranto. Y si alguien aparecía que fingía no tener nada de esto, entonces automáticamente llenaban su cultura de dioses paganos. Y por eso vemos cómo ese pensamiento griego tiene multiplicidades de dioses que podemos encontrar en la mitología griega. Así que entonces ellos entendían que un Dios no podía tener hambre, no podía padecer lágrimas, no podía llorar, no podía sufrir ningún tipo de dolor. Y su problema grave era que entonces, como Jesucristo era 100% hombre y 100% Dios, si a él le dio hambre y pidió de comer, si él lloró cuando Lázaro murió, si él tuvo momentos donde fue tentado aunque no pecó y se vio rodeado de debilidad. Entonces el planteamiento del escritor de los Hebreos dice de la siguiente manera: ese sacerdote que encontramos sumo cuando nos acercamos al trono de la gracia no ignora lo que usted y yo vivimos, porque él fue rodeado de debilidad, pasó experimentó quebranto, vivió como un varón experimentado en dolores. Y hoy cuando usted dice me duele, él dice te entiendo. Y hoy cuando usted dice me siento mal, él puede saber cómo usted y yo nos sentimos, porque él lo experimentó. Y porque lo experimentó puede compadecerse y puede identificarse con lo que usted y yo tenemos. Él te entiende más que un psiquiatra, más que un psicólogo, más que un consejero. El único detalle es que a nosotros nos cuesta ir al trono de la gracia. Y la razón por la que no nos acercamos confiadamente al trono de la gracia es porque queremos vivir una vida huyendo. Esto lo heredamos de Adán. Aprendimos la cultura de no enfrentar realidades. Adán dijo: la mujer que me diste, porque era más fácil asumir el arrojar la responsabilidad a otro que asumir su rol en medio de un conflicto. Nosotros tenemos una cultura de evasión de responsabilidad. Tenemos una cultura de escapismo, heredada del primer Adán, de siempre buscar una excusa y una justificación. Y por eso nos cuesta tanto acercarnos al trono de la gracia, donde está Cristo, donde está el socorro de Dios, la misericordia de Dios, el perdón de Dios y la gracia de Dios, y vivimos corriendo de Dios. Pero qué interesante es que esa posición de correr no nos lleva a ningún lugar. A ver, yo voy a hacer una pregunta, nadie tiene que contestarme así abiertamente, simplemente para reflexión. ¿Alguno de ustedes ha visto una persecución policial? No en Dominicana, donde a veces las patrullas corren menos que un motor. Yo estoy hablando de esas que salen en los noticieros de Estados Unidos con vehículos de alta gama y con helicópteros que van allí persiguiendo a aquel que es el fugitivo. Yo he visto algunas de ellas. Es interesante que por más que corra, aquel que trata de escaparse siempre termina apresado y a veces hasta muerto si no se rinde a tiempo. De Dios nadie puede escaparse. De Dios nadie puede correr. Usted puede correr de un lado para el otro. Usted puede mudarse de continente. Se puede ir a un lugar donde nadie hable su idioma, donde no use redes sociales, lo que sea que usted busque para desaparecerse de la faz de la tierra. Pero si usted le pregunta a la Biblia, el salmista dijo: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Dónde me esconderé de tu presencia? Si yo voy al monte más alto, allá estás tú. Si voy al lugar más bajo, allá estás tú. Donde quiera que estoy, me rodeas por encima, por los lados, por delante. Porque Él es omnipotente, Él es omnipresente. Y Él está en todo lugar y sus ojos recorren toda la tierra. Y Él conoce los sentimientos más ilegales de nuestra alma. Él conoce los aspectos más guardados, los secretos más escondidos de nuestra mente y de nuestro ser. Le son manifiestos a la presencia del Señor. ¿Por qué nos cuesta a nosotros accesar al trono de su gracia si la invitación está abierta para que podamos disfrutar de su misericordia y de su perdón y de su gracia? Es que la tendencia del ser humano es correrle siempre a algo.
Por eso la mayoría de personas se esfuerzan tanto en cirugías, que no está mal, no estoy condenando a nadie. Por favor, nadie se siente ofendido. Estamos en el tiempo de la hipersensibilidad. Que quiera hacerse todo lo que quiera, esa es su responsabilidad y su derecho. Pero el ser humano se afana con cirugías, vive buscando que le quiten un poquito de aquí, que le suban allá. A veces se ríe y se le mueven ya todas las... porque está estirado donde ya no hay para dónde estirar más. Andamos buscando siempre la pastillita de la eterna juventud. Cualquiera persona toma un árbol de lo que sea, de cualquier cosa que esté por allí que no sirva para nada, y hace una fórmula y pone allí que eso sirve para prolongar los años y se hace millonario, porque todo el mundo se la compra aunque no sepa nada. Porque el ser humano tiene una tendencia de correr de algo y de escaparse de algo. Pero yo le voy a mencionar 4 cosas de las que nadie se escapa. La primera es la muerte. Usted puede ir donde usted quiera y está establecido que todos los hombres mueran una sola vez aquí en la tierra. Por lo tanto, por más que usted se embalsame, se cuide, un día tendrá que partir, a menos que Cristo no haya retornado estando nosotros en vida. La segunda cosa de la que nadie se puede escapar es de la justicia de Dios. La tercera cosa de la que nadie se puede escapar es de la omnipresencia de Dios. Por eso todo pecado, dice la Escritura, que no hay nada oculto que no haya de ser manifestado. Si nosotros no vamos voluntariamente ante Dios, Dios se encarga de revelarlo en algún momento. Entonces la cuarta cosa de la que ninguno nos podemos escapar tiene que ver con algo sumamente importante y tiene que ver con la presencia misma del Señor. Así que aunque vivamos la vida tratando de escaparnos de algo, siempre tendremos que enfrentar que hay una realidad en Dios que nos conviene a nosotros acercarnos confiadamente al trono de su gracia y al trono de misericordia. Él sabe y siente aquello que nosotros padecemos. Mientras que los griegos decían, los dioses no sienten dolor, Jesús fue 100% Dios y fue 100% hombre. Y como fue 100% Dios y 100% hombre, Él fue diferente a sus dioses minúsculos. Porque Él entonces sabe y se identifica con aquello que nosotros podemos padecer. Por eso la palabra griega antigua usada aquí para describir lo que es padecerse es la palabra sufrir junto con. Así que cuando usted se compadece con alguien, usted sufre junto con el que está sufriendo y sufre junto con ese que está allí. Él sabe compadecerse de nosotros. Y esto hace que exprese 4 realidades. La primera, le hace ser misericordioso con nosotros. La segunda, nos da a conocer a un Dios que es fiel. Y la Escritura dice en Hebreos que aunque nosotros seamos infieles, Él permanece siendo fiel. La tercera nos hace conocerle como nuestro sumo o máximo sacerdote, quien intercede por nosotros, quien nos defiende y quien siempre está presto a presentar lo mejor que tenemos, aunque nosotros no haya nada bueno. Él se pone allí para que lo vean a Él en vez de nosotros. Y Él es poderoso, que es lo cuarto que nos muestra en su trono de gracia para socorrer a los que son tentados. Entonces, ¿por qué no acercarnos confiadamente ante el trono de su gracia, al lugar donde está su oportuno socorro? El hacernos acercar es la tarea por la cual la Escritura habla, que es una función misma, que también expresa el Espíritu de Dios que reconcilia al hombre con su Padre. Pero el alejarnos del trono de la gracia, donde está todo lo que necesitamos, es la tarea de Satanás y del reino de las tinieblas. El pensar que usted y yo estamos descalificados y que por errores cometidos, por cualquier circunstancia de la vida, no tenemos cómo accesar a la misericordia y a la gracia de Dios, es la peor mentira y más barata que se nos puede a nosotros comunicar y que nosotros podemos caer en el error de creer.
porque hay misericordia suficiente para cualquier situación que estemos viviendo, error cometido en nuestra vida. Hay gracia inagotable para los pecados de nuestro pasado, presente y futuro, y nuestra licencia para pecar. Lo que estoy hablando es una gracia que no hace que Cristo tenga que ser crucificado cada año, sino una sola vez y para siempre. Suficiente y total para limpiar nuestro pecado y nuestra maldad. Pero en medio de ese panorama, cuando somos engañados en pensar que no podemos acercarnos al trono de la gracia de Dios, caemos en una condición con la que aplico esta enseñanza y luego concluyo. Es una condición heredada, es una especie de condición que viene desde el legado de Adán y Eva, y es la condición de escondernos y buscar algo con que cubrirnos para que no se conozca cuál es nuestra real condición. Ahora bien, si en realidad esa gracia de Dios que habla allí, la Escritura dice en el Evangelio, según Juan, en su capítulo 1, versículo 16, que la ley y los profetas la ley vino por medio de Moisés y los profetas. Y Juan 1:16 dice, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Entonces hay un detalle muy interesante que debemos de tomar en cuenta entre estas dos posiciones. Reitero, la ley vino por medio de ¿quién? De Moisés, del ministerio de Moisés y de los profetas. La gracia y la verdad que encontramos en este trono vino por medio de ¿quién? De Cristo. Ahora yo describo breve esto. ¿Cómo comparamos las características de estos dos ministerios? El de Moisés y el de Cristo. El ministerio de Moisés fue de condenación. Fue un ministerio de ira, donde la ira descendía, abría la tierra y se tragaba a las personas y caía un rayo y mataba al culpable. Fue un ministerio de muerte. Fue un ministerio que operó en el temor al castigo, en el temor al juicio y en temor continuo en Moisés. Pero fue un ministerio que estaba motivado por los asuntos externos, mientras que el de Cristo fue totalmente diferente. Fue un ministerio de aceptación, no de exclusión, sino de inclusión. De manera que la gracia de Dios es suficiente, no importa la desviación, el pecado que alguien tenga. Lo que la gracia de Dios no valida es la actitud pecaminosa como una práctica, pero sí recibe al pecador para perdonarlo, limpiarlo y transformarlo y devolverlo transformado como una nueva criatura en Cristo. Pero el ministerio de Cristo trae aceptación, integración, seguridad, esperanza, y no es motivado por lo externo, sino por lo interno. La realidad entonces es la siguiente. El legado de Adán y Eva produjo lo contrario. Nosotros somos influenciados por el legado de Adán y Eva. Yo puedo resumir el legado de Adán en nuestra vida por medio de dos patrones de conducta que manifiestan muchas personas. El primero se llama el escapismo. Es cuando buscamos escapar de nuestra realidad o de una consecuencia de una acción. Es cuando nosotros no queremos ni siquiera reconocer que hay algo mal en nosotros. Y la segunda condición del legado de Adán y Eva tiene que ver con el vivir cubiertos con máscaras. Y cuando hablamos de máscaras, estamos hablando de una cultura que pretende mostrar que estamos bien cuando en realidad no lo estamos. Es una cultura que ha permeado mucho el evangelio. Por eso usted le dice a cualquier hermano, hermano, ¿cómo está? Bendecido en victoria, vivo en el cielo. Y en realidad por dentro hay un infierno que lo está matando. Porque no queremos reconocer que hay realidades que enfrentamos en nuestra vida. Y aquí yo no estoy diciendo que no tengas una actitud positiva y de fe. Pero no vas a ser menos que nadie si reconoces que necesitas la oración de otro. No vas a ser menos que nadie si reconoces que estás pasando por un momento de debilidad y de dolor. Así que el punto es que creamos máscaras que disfrazan nuestra verdadera condición. Y pretendemos con estas máscaras engañar a todo el que nos ve y el que nos rodea, pero a Dios nunca lo podremos engañar. Este legado de Adán y Eva comenzó con esta primera pareja.
Y muchos de nosotros no hemos sabido tratar con este legado. Y por esa causa Génesis 3:10 entonces declara que respondió Adán y dijo: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, y porque estaba desnudo me escondí. Luego se cubrió con pieles, con hojas. Y la realidad es que los pasos para ponernos máscaras que cubren nuestra desnudez y que no dejan que haya un acceso a quitar de dentro de nosotros lo que en verdad nos está destruyendo. Los pasos, hay 4 que quiero mencionar. El proceso involucra lo que vivió Adán y Eva y lo que podemos vivir nosotros cuando caemos en esta condición de no acercarnos al trono de la gracia de Dios. Lo primero se llama la culpa, experiencia vivida en ellos y repetida en nosotros. Sentimiento de culpabilidad que no sabemos ya cómo manejarlo en nuestra vida. Lo segundo se llama la vergüenza. Nos sentimos avergonzados con Dios, con otros, nos aislamos porque entendemos que somos lo peor y no podemos entender que la misericordia de Dios es más grande que eso que te avergüenza. Lo tercero es el engaño. Desarrollamos didácticas de engaño, autoengaño y engaño expresado para con los demás. Aprendemos a fingir y a simular algo que en realidad no lo somos o no lo estamos viviendo. Y lo cuarto es la incapacidad de poder tomar la decisión correcta, aunque sabemos que no estamos en la condición adecuada. Por eso Pablo dijo: yo soy alguien que he descubierto una miseria existencial en mi vida. Oigan, ¿en qué consistía esta miseria? Él decía: hago lo que no quiero y lo que yo quiero no lo hago. He descubierto y he llegado a la conclusión, y dice: miserable de mí. Él tenía una batalla. Y la batalla era con algo de adentro. Quería hacer la voluntad de Dios, pero no podía hacer la voluntad de Dios. Y eso es una miseria existencial. Pero ¿qué pasa? Que cuando nosotros entramos en este proceso de culpa, vergüenza, engaño e incapacidad, tenemos entonces algunos resultados que los resumo a 4 declaraciones. Lo primero es que aprendemos a escondernos. Evitamos a todo aquel que represente la luz de Dios en nuestra vida. Ahí es donde ya usted llama a alguien y no te quiere responder la llamada porque te evita para no ser expuesto, aunque no le digas nada. Ahí es donde entonces aprendemos a decir una cosa cuando el significado en realidad es otro. Aprendemos a esconder el temor y el engaño y la vergüenza con una sonrisa. Y esto nos lleva a una palabra muy práctica que en su contexto es la palabra hipócrisis, que más bien se conoce como hipocresía. Usted sonríe, pero por dentro se está cayendo a pedazos. Y hoy día tenemos cantidad de personas pasando por depresión, pasando por momentos de conflictos internos difíciles, porque decidieron darle una imagen de éxito a un mundo que en el fondo no va a resolverte nada de lo que te pasa por dentro. Y por eso cada vez que encontramos un caso de un suicidio, cobarde decisión nefasta que no tiene ningún tipo de asidero ni apoyo escritural. Cuando encontramos un evento de un suicidio, casi siempre leo el encabezado y todo el desarrollo y noto el mismo patrón. Quienes le conocían decían: ¿por qué no nos dimos cuenta? Era alguien alegre, ¿por qué nunca lo notamos? Pues claro, si vivía con una careta, con una máscara, simulando una cosa que en realidad no era, y detrás de una sonrisa, escondiendo cantidad de frustración y dolor, nadie se iba a dar cuenta. Y a veces la máscara está tan bien adherida que quien la tiene no quiere ver su realidad y no se la quita ni en el espejo. Y nos autoengañamos y llegamos a momentos donde escondemos todo. Y detrás de esto está el todo está bien, no está pasando nada. Y detrás de esto está el yo no necesito ayuda. Así que las máscaras no son otra cosa que la evidencia pública de asuntos que no fueron resueltos adentro de nuestra alma. Y allí entonces es donde radica nuestro verdadero problema. Por eso hay 2 realidades que van a llevarnos a no accesar a la presencia de Dios y a escondernos y a no disfrutar del trono de su gracia. Una de ellas se llama la culpa
y la otra de ellas se llaman las heridas. Estoy hablando así en síntesis, porque tengo que concluir de las fuentes primarias de la mayoría de nuestros conflictos. Uno es las heridas y otro es la culpa. La culpa es la reacción que nosotros tenemos, inmediata o postergada, cuando pecamos. Y las heridas no tienen que ver cuando usted peca, sino cuando el otro pecó haciéndole algo a usted. O la herida o la culpa me lleva a cubrirme con máscaras cuando tengo asuntos no resueltos en mi alma y no he abierto mi vida primeramente al que puede solucionarlo, o a alguien que por lo menos represente esa realidad del trono de la gracia y que puede escuchar lo que está viviendo. Y la mayoría de nosotros en algún momento de nuestra vida hemos pasado por esta realidad. Algunos todavía pueden buscar en el closet de su alma y encontrar algunas mascaritas guardadas de hipocresía, de sonrisas fingidas, de declaraciones victoriosas que nunca fueron reales, pero escondían un dolor profundo que usted no quería que nadie supiera para que no te hiciera más débil, o para que de alguna manera ocultara tu verdadera debilidad. Usted mira a las tortugas y ellas tienen un caparazón muy fuerte. Moluscos, muchos de ellos están cubiertos por una coraza. La idea no es porque ellos son fuertes, al contrario, son tan débiles que les cubre una coraza fuerte para que si alguien lo pisa, los proteja, porque su debilidad es extrema. Mientras más fuerte aparenta ser el carácter de alguien, es que a veces las mayores debilidades se esconden allí debajo y necesitan ser expuestas. Y el mejor lugar donde usted lo puede exponer es ante el trono de la gracia de Dios. Pero tratar de sobrevivir de esta manera para luego descubrir que hay algo en nosotros no resuelto, drena la vida, nos roba el gozo y nos envenena el alma. Y tarde o temprano es importante que cada uno de nosotros decida acercarse confiadamente al trono de la gracia de Dios. Si no lo hacemos y no accedemos a esta invitación que nos hace el Señor, entonces los patrones destructivos terminarán con nuestra vida espiritual y los efectos cada vez serán más devastadores. Cito por lo menos 7 de ellos, aplico y concluyo. Uno de ellos se llama la culpa, otro se llama el temor, la negación, iras, dolores emocionales, pensamientos distorsionados y comportamientos tóxicos y enfermizos. Estos traen como resultado el no aplicar la gracia de Dios a asuntos no resueltos en nuestra alma y en nuestra vida. Por eso hallar gracia para el oportuno socorro es lo que Dios provee, y el extremo donde se resume todo es que cuando nosotros no nos acercamos al trono de la gracia y no resolvemos los conflictos, terminamos en una incapacidad, que es una incapacidad muy común que a muchas personas que la tienen le cuesta aceptarla. Una de las peores incapacidades que existe, para la que no hay prótesis, como cuando te falta el miembro del cuerpo o un pie o una mano, es cuando usted pierde la capacidad de amar y de ser amado. Hay gente que no puede amar, quiere a cualquiera, pero no ama a otro. Y si usted quiere entender cuál es la diferencia, léase 1 Corintios 13. Lo que es amor tiene condiciones, lo sufre todo, lo cree, lo espera, lo soporta, nunca deja de ser, no busca lo suyo, no se envanece, no busca lo propio, todo eso que dice allí. Cualquiera quiere, no todo el mundo ama. Y la segunda incapacidad que produce esto es la incapacidad de permitirse ser amado. Por eso hay personas que si usted le muestra amor, lo primero que hacen es que activan misiles de defensa pensando que usted quiere algo a cambio. Porque están heridos y las situaciones no solucionadas de su corazón le hacen estar a la defensiva. Y esa actitud de la defensiva se resuelve. Y todo lo que hemos hablado y mucho más, cuando nosotros aprendemos a ir confiadamente al trono de la gracia, al lugar del oportuno socorro, donde Cristo fue primero y donde nosotros tenemos un sumo sacerdote que es fiel, justo y puede compadecerse de cualquier situación que usted y yo vivamos, porque Él fue probado, tentado, sin pecado en todo lo que usted y yo podamos vivir y experimentar en la vida, a diferencia de que Él nunca falló.
Es mi oración en este día que nosotros podamos abrazar el entendimiento de que tenemos acceso al trono de la gracia. Y no para ir solo en condiciones extremas o de dolor. Aunque todo aparente estar bien, es importante hallar misericordia y gracia para el oportuno socorro. Y esto solo lo podemos encontrar en Cristo. Y hoy yo quiero dejarles una impronta en su mente y en su corazón. Yo les exhorto, escúchenme bien, mírenme bien, no a mí, a lo que les estoy diciendo. Yo les exhorto, les animo, les ruego delante del Señor que visiten el trono de la gracia. Hágase un visitante frecuente hasta que habite allí, porque vienen días sobre la faz de la tierra donde nosotros no tendremos lugares a donde ir y encontrar solución a conflictos que se avecinan. Los sistemas de salud no tendrán respuesta. Los gobiernos de la tierra todos están en conflictos continuos. Donde no hay un problema hay el otro. Este mundo está cada día más complicado, deteriorado y peor. Y el que no aprenda a frecuentar el trono de la gracia de Dios, puede llegar un momento que viva sin esperanza en este mundo. Y la depresión es falta de esperanza. Y qué pena que usted y yo, teniendo la fuente de toda esperanza, vivamos sin ella y como si no tuviéramos un lugar en donde ir a la presencia del Señor. Vaya al trono de la gracia y acerquémonos confiadamente al lugar donde podemos hallar gracia, misericordia y oportuno socorro.